¿Estás listo para escuchar algo que podría transformar tu visión del mundo? El Papa Francisco ha revelado un mensaje impactante, un aviso urgente directamente de la Virgen María que ha puesto al Vaticano en alerta y está resonando en toda la humanidad. Lo que compartió no son simples palabras, sino una advertencia que afecta el futuro de todos nosotros. Ignorar este llamado podría ser el mayor error de tu vida. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, donde estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. No olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días. Tu familia, amigos, por trabajo, por sanación. Haz tu petición de oración y además cuéntame de qué país eres para saber hasta dónde está llegando este mensaje. Amén. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Esta revelación no es solo un detalle espiritual, es una profecía poderosa que conecta el pasado con el presente, trayendo imágenes inquietantes de desastres, guerras y decadencia moral. Según Francisco, estamos en un momento crítico de la historia, posiblemente nuestra última oportunidad de evitar un destino catastrófico. La Virgen María advirtió que, si seguimos alejándonos de Dios, las consecuencias serán devastadoras e inevitables. Este es un llamado claro a la oración, al arrepentimiento y a la acción inmediata. Pero lo más sorprendente es que esta advertencia es para ti, no para el vecino, ni para generaciones futuras, sino para quienes escuchan este mensaje ahora mismo. ¿Estás preparado para ignorar algo que el propio Papa describió como la visión más oscura que ha tenido? Según su relato, María se presentó profundamente triste, sosteniendo un corazón rodeado de espinas, simbolizando el sufrimiento causado por los pecados de la humanidad. Con esta visión llegó un mensaje claro, una advertencia sobre el futuro y un llamado urgente a no darle la espalda. Este mensaje conecta las crisis actuales, conflictos globales, crisis de valores e incluso desastres naturales, con las profecías de Fátima y las advertencias que María ya dio en el pasado. Recuerda, las profecías de María han anticipado eventos históricos antes, desde guerras hasta persecuciones. Sus mensajes han sido un faro de advertencia para la humanidad. Ahora, una vez más, nos está llamando a actuar. Francisco eligió este momento para revelar lo que vio, porque estamos en el límite. Cada decisión que tomemos ahora moldeará el destino de la humanidad. Ignorar esto podría ser la advertencia más importante que escuches en toda tu vida. Todo lo que ocurre a tu alrededor tiene un propósito. Desastres naturales más intensos, guerras interminables, polarización política abrumadora y una decadencia moral que amenaza con desestructurar nuestras vidas. Francisco no compartió esta revelación por devoción personal, sino porque cree que es el aviso definitivo de que algo debe cambiar, y rápido. En los últimos años hemos enfrentado tormentas violentas, terremotos y cambios climáticos fuera de control. Según Francisco, estos eventos son reflejo del alejamiento de la humanidad de Dios. La advertencia de la Virgen María no es solo sobre desastres naturales o guerras, sino también sobre una crisis espiritual. La pérdida de fe y el auge del materialismo están creando una enfermedad silenciosa que corroe nuestra sociedad. Francisco enfatizó que todas estas crisis están interconectadas y forman parte de un ciclo de autodestrucción.
un ciclo que solo puede romperse con oración, arrepentimiento y una reconexión sincera con Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo para actuar se está agotando. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que, descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar ahora para garantizar tu acceso. La Virgen María, con sus palabras llenas de esperanza, nos recuerda que aún hay una oportunidad para evitar lo peor. Pero esta oportunidad es limitada. Su mensaje está profundamente relacionado con las profecías de Fátima, que en el pasado ya advirtieron sobre guerras y persecuciones. Este es un momento decisivo en la historia. No se trata solo de entender las crisis, sino de comprometerse con una transformación espiritual que pueda cambiar el rumbo del mundo. El Papa Francisco ha subrayado que esta visión no debe interpretarse solo como una metáfora, sino como un llamado real y urgente. Estamos más cerca de su cumplimiento de lo que podríamos imaginar. En esta revelación, la Virgen María hizo un llamado directo a la oración, destacando especialmente el rosario como una poderosa arma espiritual capaz de disipar la creciente oscuridad. También pidió arrepentimiento y actos de reparación por los pecados cometidos, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel en la reconstrucción espiritual del mundo. Lo que hace esta visión aún más impactante es el contraste entre el dolor de María y su compasión. Ella no vino a condenar, sino a guiar. A pesar de la oscuridad que enfrentamos hoy, María trajo un mensaje de esperanza. Según Francisco, esta esperanza depende de nuestras elecciones. Dirigiéndose a los fieles, el Papa imploró: por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras reflejan el apremiante llamado de María y la gravedad de lo que él ha presenciado. Ahora el mundo enfrenta una elección crucial. Francisco enfatizó que esta visión no es solo una advertencia espiritual, sino un llamado a la acción. Si seguimos por el camino actual, las consecuencias podrían ser devastadoras, pero si atendemos al llamado de María, hay esperanza de transformación. La conexión con las profecías de Fátima hace que esta advertencia sea aún más alarmante. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron mensajes de la Virgen María conocidos como los 3 secretos de Fátima. Estas revelaciones no eran meras profecías, sino advertencias con graves consecuencias si no eran atendidas. El primer secreto mostró una visión aterradora del infierno, un recordatorio de que los pecados de la humanidad tienen consecuencias eternas. El segundo secreto profetizó eventos que se cumplieron con precisión, como la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. El tercer secreto, mantenido en secreto durante décadas y revelado en el año 2000, describió una persecución a la Iglesia. Muchos creen que esta visión se relaciona con el atentado contra Juan Pablo II en 1981, aunque otros consideran que su significado completo aún no se ha revelado. Según Francisco, la reciente visión de la Virgen es una extensión de estas advertencias. María mencionó una oscuridad creciente que solo puede ser superada mediante la oración y el arrepentimiento. Esta oscuridad refleja el avance del secularismo y la pérdida de valores espirituales. María, tanto en Fátima como ahora, pide una respuesta clara de la humanidad. La consagración de Rusia, solicitada en 1917,
Es un ejemplo de cómo la obediencia a sus pedidos puede traer paz y conversión. Sin embargo, Francisco enfatizó que las profecías no son inevitables. El futuro depende de nuestras decisiones. La Virgen María, llena de simbolismo y pasión, nos llama a la oración, el arrepentimiento y la reparación. Destacó que el rosario no es solo una devoción personal, sino una herramienta colectiva capaz de transformar el curso de la historia. El arrepentimiento exige un cambio genuino de mentalidad y la valentía de confrontar nuestros errores. Además, la reparación, simbolizada en el corazón rodeado de espinas que María mostró, implica actos concretos de caridad y devoción. Francisco urgió a los fieles a buscar los sacramentos, especialmente la confesión, como una forma de sanar las heridas espirituales. Finalmente, el Papa hizo un llamado a la acción inmediata. No podemos seguir retrasando nuestra respuesta. Cada día sin oración, arrepentimiento y reparación nos acerca a las consecuencias descritas por María. Desastres naturales, conflictos globales, pérdida de fe y una enfermedad espiritual que afecta tanto al cuerpo como al alma. El tiempo para actuar es ahora. La humanidad está en un momento decisivo y nuestras elecciones determinarán el futuro. Estamos dispuestos a escuchar este llamado y tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo de la historia. Según el Papa Francisco, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Un camino lleva a la renovación espiritual, al retorno a los valores que fortalecen nuestras comunidades y a la misericordia divina. El otro a la destrucción física, moral y espiritual. No hay punto intermedio. Cada decisión que tomemos es crucial. Este mensaje está dirigido a todos: padres, hijos, maestros, gobernantes, trabajadores y estudiantes. Todos tenemos un papel en responder a este llamado. Incluso los pequeños actos de fe y bondad pueden tener un impacto significativo. La elección no es solo colectiva, sino también individual. Lo que hagas ahora puede ayudar a dar forma al futuro. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el rosario, resaltado por María, puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar las tinieblas y transformar nuestra vida. No te pierdas lo que viene. Podría ser la respuesta que estabas buscando. El rosario, una herramienta espiritual de poder y transformación. La Virgen María destacó en su mensaje reciente que el rosario es una de las armas más poderosas contra las tinieblas que amenazan a la humanidad. Este acto de oración, aparentemente sencillo, ha sido reconocido a lo largo de la historia como una herramienta eficaz para combatir tanto las crisis personales como las colectivas. ¿Qué hace tan especial al rosario? Según el Papa Francisco, María pidió específicamente que los fieles rezaran el rosario todos los días. No fue solo una sugerencia piadosa, sino un llamado urgente. Cada cuenta del rosario es una gota de luz en la oscuridad, una oración que tiene el poder de transformar corazones, disipar el mal y traer paz al mundo. Más allá de ser una repetición de oraciones, es una meditación profunda sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, acompañados por la intercesión de María. Cada misterio del rosario refleja una verdad espiritual que inspira y fortalece a los fieles. Al rezar, no solo reflexionamos sobre los eventos centrales de la fe cristiana, sino que también nos conectamos directamente con la protección y guía de María. Como Madre Espiritual de la humanidad, siempre intercede por nosotros. Un escudo contra las fuerzas del mal. El Papa Francisco explicó que el poder del rosario reside en su simplicidad y profundidad, haciéndolo accesible a todos, desde niños hasta líderes espirituales.
lo describió como un arma espiritual, ya que actúa como un escudo contra las fuerzas de la oscuridad que atacan nuestras vidas. La repetición de las oraciones no es un acto mecánico, sino una resistencia espiritual, donde cada plegaria es un ladrillo que construye una fortaleza contra el mal. Ejemplos históricos del poder del rosario. La historia de la Iglesia está llena de relatos donde el rosario fue clave para superar crisis. Desde la victoria de Lepanto en 1571, atribuida a la intercesión de María después de una campaña masiva de oración, hasta testimonios personales de personas que encontraron consuelo y fortaleza en tiempos de tribulación. En la visión reciente, María destacó que el mundo enfrenta una batalla no solo física, sino espiritual. Esta batalla no se ganará con armas o tecnologías, sino con fe, oración y unidad espiritual. Para ello, el rosario es esencial. Francisco explicó que María reveló que, en tiempos de oscuridad, la oración del rosario puede abrir puertas para que entre la luz de Dios en lugares donde antes parecía imposible. Adoptar el rosario como un hábito diario. María pidió que los fieles adoptaran esta práctica, no como un ritual ocasional, sino como una parte diaria de sus vidas. Según el Papa, el rosario es el escudo que protege el alma en un mundo donde la espiritualidad está siendo desplazada por la indiferencia, el relativismo moral y el materialismo. Esta oración nos reconecta con lo sagrado y eterno. El poder del rosario no reside únicamente en la repetición de palabras, sino en la intención y meditación que las acompaña. Francisco sugirió que al rezarlo debemos visualizar los misterios, reflexionar sobre su significado y cómo se aplican a nuestras vidas, ofrecer intenciones, dedicar cada misterio a causas como la paz mundial, la conversión de almas o el bienestar de la familia, nos ayuda a profundizar en la conexión espiritual. El impacto colectivo del rosario. Francisco destacó que la oración del rosario no solo transforma a los individuos, sino que también tiene el poder de influir en comunidades enteras. Imagina a millones de personas alrededor del mundo unidas por la misma oración, invocando la protección y la intercesión de María. Este es el poder colectivo del rosario, una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. El Papa afirmó que el rosario trasciende barreras culturales, lingüísticas y sociales, conectando a personas de todas las edades y orígenes en una red espiritual poderosa. En el momento crítico en el que vivimos, donde la decadencia moral, los conflictos y los desastres naturales se intensifican, el rosario es la herramienta que María ofrece para enfrentar esta crisis. Un llamado urgente a la acción. Al final de su mensaje, Francisco hizo un llamado directo. Recen el rosario todos los días. No hay tiempo que perder. Este es el momento de actuar. No atender este llamado puede tener consecuencias irreversibles, pero para quienes escuchan y responden con fe, hay esperanza. En el siguiente capítulo, exploraremos otro aspecto crucial del mensaje de María, la enfermedad silenciosa que afecta tanto al cuerpo como al alma. Este fenómeno, mencionado por Francisco, puede estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Descubriremos cómo enfrentarlo con fe, oración y compromiso espiritual. La enfermedad silenciosa, una amenaza espiritual y física. El Papa Francisco, al compartir el mensaje de la Virgen María, hizo referencia a una enfermedad silenciosa, una amenaza que no solo afecta el cuerpo, sino también el alma. Este concepto, tanto literal como metafórico, representa un peligro profundo y amplio que, si se ignora, puede corroer nuestra esencia y espiritualidad. ¿Qué es la enfermedad silenciosa? Esta enfermedad, según el Papa Francisco,
parece ir más allá de los problemas físicos que conocemos, apuntando hacia una decadencia espiritual insidiosa. Se manifiesta en la pérdida gradual de fe, el distanciamiento de los valores morales y el aumento del materialismo que domina nuestras vidas modernas. Es un mal que no irrumpe de manera explosiva, como una pandemia o un desastre natural, sino que se infiltra en las rutinas, las relaciones y las decisiones personales, dejando una marca profunda antes de ser reconocida. La conexión entre lo físico y lo espiritual. En el mundo moderno, hemos sido testigos de cómo las enfermedades físicas pueden paralizar sociedades enteras, como ocurrió con la pandemia global en años recientes. Sin embargo, Francisco enfatizó que esta enfermedad silenciosa tiene raíces más profundas, afectando tanto el bienestar físico como el espiritual. La pérdida del sentido de comunidad, la indiferencia hacia la fe y la dependencia de placeres materiales son algunos de los síntomas de esta amenaza. El resultado es una sociedad cada vez más insensible al pecado, complaciente con la corrupción moral y desvinculada de un propósito espiritual. La enfermedad se manifiesta en la creciente soledad, el vacío emocional y el aumento de problemas como la ansiedad y la depresión, que reflejan un malestar espiritual subyacente. Un ciclo de decadencia espiritual. Francisco advirtió que esta enfermedad afecta tanto a individuos como a comunidades. Cuando los valores espirituales y morales son reemplazados por intereses egoístas y materialistas, la cohesión social se debilita. La fe, que debería ser un pilar para enfrentar crisis y desafíos, se desvanece, dejando a las personas vulnerables al desánimo y la desesperación. Esta vulnerabilidad permite que la oscuridad, como la llamó el Papa, se extienda con más fuerza. Es un ciclo destructivo que solo puede romperse con un regreso consciente a la oración, la reflexión y una vida de fe. El rosario como herramienta de sanación. La Virgen María ofreció el rosario como una herramienta esencial para combatir esta enfermedad silenciosa. Francisco lo describió como una conexión directa con lo divino, una forma de fortalecer el alma contra las tentaciones y debilidades. Cada cuenta del rosario representa un acto de resistencia espiritual, una gota de luz que combate la oscuridad. Además, el Papa subrayó la importancia de los sacramentos, especialmente la confesión, como medios de purificación y renovación espiritual. La confesión no solo limpia el alma, sino que también brinda la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades de la vida. Un llamado a la acción colectiva e individual. La verdadera amenaza de esta enfermedad radica en su capacidad de pasar desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. A diferencia de desastres visibles que provocan respuestas inmediatas, la decadencia espiritual se infiltra lentamente, debilitando las bases de nuestra humanidad. Francisco enfatizó que combatir esta enfermedad requiere un compromiso consciente y colectivo. No basta con identificar el problema, es necesario actuar con fe y decisión. La oración diaria, el arrepentimiento sincero y una vida enfocada en los valores espirituales son esenciales para detener su avance. Una advertencia con esperanza. La advertencia de Francisco no pretende sembrar miedo, sino despertar fe y unidad en la búsqueda de un futuro más iluminado. Aunque el tiempo se agota, aún es posible cambiar el curso de la historia. La Virgen María nos ofrece su ayuda, pero depende de nosotros aceptarla y actuar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las recientes palabras de Francisco conectan con las profecías de Fátima, estableciendo un vínculo directo entre las advertencias de María en 1917 y los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. Descubriremos cómo las lecciones del pasado
pueden guiar nuestras decisiones en el presente para evitar un destino sombrío. Las profecías de Fátima y su conexión con el mensaje actual. El mensaje reciente del Papa Francisco, basado en su visión de la Virgen María, está estrechamente relacionado con las apariciones de Fátima en 1917. Las advertencias que María dio a los tres jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, son más relevantes hoy que nunca, ya que los desafíos espirituales y morales del mundo moderno reflejan los peligros anunciados hace más de un siglo. Un eco de las advertencias del pasado. Durante las apariciones de Fátima, la Virgen María entregó lo que se conoce como los 3 secretos de Fátima, mensajes que revelaban visiones del futuro y advertencias sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Estas revelaciones incluyeron 1. El primer secreto, una visión del infierno que mostró el destino de las almas que rechazan a Dios. Fue un recordatorio contundente de que los pecados de la humanidad tienen consecuencias eternas. 2. El segundo secreto. Predicciones de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial y un llamado a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, una acción que, según la Virgen, podría prevenir grandes sufrimientos. Tercer secreto. Una visión enigmática de persecución contra la Iglesia y el Papa, que muchos relacionan con el atentado contra Juan Pablo II, en 1981. El mensaje del Papa Francisco. Una continuación de Fátima. Francisco ha enfatizado que las advertencias de Fátima no son un simple recuerdo histórico. Las palabras de María resuenan con una urgencia renovada, adaptadas a los desafíos de nuestro tiempo. En su reciente mensaje, el Papa describió una visión que guarda similitudes alarmantes con las profecías de Fátima. La oscuridad espiritual, una crisis moral y una pérdida de fe que amenazan con envolver al mundo. Esta sombra creciente se alinea con el tercer secreto de Fátima, que advertía sobre una decadencia espiritual profunda, desastres naturales y conflictos globales. Francisco mencionó imágenes de terremotos, tormentas y guerras interminables, elementos que reflejan las advertencias del segundo secreto de Fátima sobre las consecuencias del pecado colectivo. El llamado a la oración y el arrepentimiento. Así como en Fátima, el rosario fue destacado como una herramienta esencial para combatir estas crisis. La Virgen instó a la humanidad a volver a Dios mediante la oración, especialmente el rosario y actos de reparación. La consagración de Rusia y la obediencia a María. En 1917, la Virgen María pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón como un medio para prevenir la propagación del comunismo y la decadencia moral. Aunque esta consagración fue realizada décadas después, los eventos que siguieron evidenciaron las consecuencias de no actuar con prontitud. Francisco, en su mensaje, destacó que las profecías no son inevitables, sino advertencias que dependen de nuestras elecciones. Hoy, la humanidad enfrenta una nueva oportunidad de responder a las peticiones de María. El Papa subrayó que el futuro no está escrito y que el arrepentimiento, la oración y la acción colectiva pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una lección del tercer secreto. El tercer secreto de Fátima, que permaneció oculto durante décadas, mostró al Papa y a la Iglesia enfrentando persecución en un mundo devastado. Esta visión, según Francisco, no es solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia para el presente. La creciente indiferencia espiritual, las divisiones dentro de la Iglesia y los ataques a los valores morales reflejan las amenazas descritas en esa profecía. Un llamado universal a la esperanza y la acción. El Papa Francisco ha dejado claro que el mensaje de la Virgen María no es solo para los católicos.
sino para toda la humanidad. Este llamado universal trasciende barreras religiosas y culturales, invitando a cada persona a reflexionar sobre su papel en la reconstrucción espiritual del mundo. El rosario como un puente entre Fátima y el presente. Así como en 1917, el rosario sigue siendo una herramienta clave para enfrentar la crisis actual. María lo describió como un arma espiritual capaz de disipar la oscuridad y traer paz. Francisco, siguiendo el ejemplo de los pastorcitos de Fátima, ha pedido a los fieles que recen el rosario con devoción, no como una rutina, sino como un acto de resistencia espiritual. El tiempo se agota, pero hay esperanza. Las palabras de Francisco son claras. Aunque enfrentamos una encrucijada, aún hay tiempo para actuar. María nos recuerda que su Inmaculado Corazón es un refugio seguro y que mediante la oración, el arrepentimiento y la fe, podemos evitar los peores escenarios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el tercer secreto de Fátima se relaciona con los eventos actuales y qué acciones específicas podemos tomar para responder al llamado de la Virgen María. Descubriremos cómo el sacrificio y la conversión pueden transformar el destino del mundo y el de nuestras propias almas. El tercer secreto de Fátima. Una advertencia para nuestro tiempo. El tercer secreto de Fátima, revelado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, sigue siendo uno de los mensajes más enigmáticos y profundos en la historia de las apariciones marianas. Este secreto, que describe una visión cargada de simbolismo, conecta directamente con el mensaje reciente del Papa Francisco. Ambos alertan sobre el estado crítico del mundo y subrayan la necesidad de una respuesta urgente de la humanidad. Una visión de sacrificio y redención. El tercer secreto describe una escena poderosa. Un obispo vestido de blanco, identificado como el Papa, camina por una ciudad en ruinas, rezando por las almas de los muertos. A su alrededor, otros obispos, sacerdotes, religiosos y fieles lo acompañan en su ascenso a una colina coronada por una gran cruz. En el camino, el Papa es martirizado junto con muchos otros, en un acto de entrega total a la fe. Esta visión no solo representa persecución y sufrimiento, sino también la perseverancia de la Iglesia y sus fieles en medio de las pruebas más arduas. En un mundo aparentemente dominado por el mal, el sacrificio de los mártires se convierte en una fuente de redención y esperanza. El mensaje de Francisco y la continuidad del tercer secreto. En su reciente mensaje, el Papa Francisco ha destacado la similitud entre las advertencias de María en Fátima y las crisis actuales. Las ruinas de la ciudad mencionadas en el secreto pueden interpretarse como la destrucción moral y espiritual que vemos hoy. La decadencia moral. Un alejamiento de los valores tradicionales y una creciente indiferencia hacia la fe. Los desastres naturales. Una intensificación de fenómenos climáticos extremos, percibidos como respuestas de la creación a la desconexión espiritual de la humanidad. La persecución de la Iglesia. Un aumento de las divisiones internas y los ataques externos hacia la fe y sus líderes. Francisco ha vinculado estas realidades con el llamado de la Virgen a una acción inmediata. Según él, los fieles deben responder con oración, arrepentimiento y un compromiso renovado con Dios. La espada de fuego y la misericordia divina. Un elemento clave del tercer secreto es la imagen de un ángel con una espada de fuego, listo para castigar al mundo. Sin embargo, las llamas son apagadas por la luz que emana de la Virgen María. Este detalle resalta dos aspectos cruciales. 1. La justicia divina. La humanidad debe rendir cuentas por sus acciones. 2. La misericordia de María.
Su intercesión puede cambiar el destino de las almas y del mundo. Francisco ha enfatizado que esta misericordia sigue estando disponible, pero que requiere una respuesta activa. No podemos depender únicamente del perdón divino. Debemos demostrar un arrepentimiento sincero y tomar medidas concretas para cambiar nuestras vidas. El rosario como escudo espiritual. En Fátima, María subrayó la importancia del rosario como una herramienta espiritual esencial. En su mensaje reciente, Francisco reforzó esta enseñanza, destacando el poder del rosario para protegernos de las fuerzas del mal, traer paz a nuestras almas y a nuestras comunidades, inspirar una transformación personal y colectiva, una llamada universal al sacrificio y la conversión. La visión del tercer secreto también destaca el sacrificio de los mártires, un recordatorio de que la fe auténtica a menudo exige entrega y valentía. Francisco ha instado a los fieles a asumir un compromiso similar, ofreciendo sus pruebas y dificultades como actos de amor y devoción. La conversión personal es el primer paso hacia una renovación global. La elección es nuestra, esperanza o destrucción. El Papa Francisco ha sido claro, estamos en un punto crítico de la historia. La visión del tercer secreto, con sus imágenes de destrucción y redención, no es una condena inevitable, sino una advertencia llena de esperanza. María, en su amor maternal, nos ofrece una oportunidad para cambiar el rumbo. Pero esta ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo podemos aplicar las enseñanzas del tercer secreto en nuestra vida diaria. Analizaremos pasos prácticos para fortalecer nuestra fe, proteger nuestras almas y trabajar juntos para construir un futuro más iluminado. Además, reflexionaremos sobre el papel de la Iglesia y los fieles en este momento decisivo. El tercer secreto de Fátima. ¿Cómo aplicarlo en nuestra vida diaria? La relevancia del tercer secreto de Fátima y su conexión con las palabras recientes del Papa Francisco no se limita a reflexiones espirituales abstractas. Este mensaje es un llamado a la acción, una invitación a transformar nuestras vidas y fortalecer nuestra fe en respuesta a los desafíos actuales. Aquí exploramos cómo cada uno de nosotros puede aplicar las enseñanzas del secreto y el mensaje de la Virgen María en nuestra vida cotidiana. 1. La oración como un hábito diario. La Virgen María destacó en Fátima la importancia del rosario como una herramienta espiritual poderosa. El Papa Francisco ha reforzado este mensaje, instando a los fieles a adoptar la oración como un acto diario y consciente. ¿Cómo implementarlo? Dedica un tiempo fijo al día para rezar el rosario, ya sea en la mañana, al mediodía o antes de dormir. Ofrece intenciones específicas en cada misterio, como la paz mundial, la conversión de las almas o la sanación de una persona querida. Si no puedes rezar un rosario completo, empieza con un misterio diario y aumenta progresivamente. 2. Arrepentimiento y reconciliación. El mensaje de Fátima, al igual que el reciente llamado del Papa Francisco, subraya la necesidad de un arrepentimiento sincero y de reconciliarnos con Dios. La confesión no solo limpia nuestras almas, sino que también nos fortalece espiritualmente. ¿Cómo implementarlo? Examina tu conciencia regularmente. Reflexiona sobre tus acciones y actitudes y reconoce las áreas donde necesitas mejorar. Busca el sacramento de la reconciliación con más frecuencia, no solo en ocasiones especiales, sino como una práctica regular para renovar tu relación con Dios. Realiza actos de reparación por tus faltas, como obras de caridad, tiempo dedicado a la oración o ayunos voluntarios. Ribracha. 3. Fortalecer los valores morales.
la decadencia moral y el relativismo fueron advertidos tanto en Fátima como por Francisco en su mensaje. Es fundamental reafirmar los valores espirituales y éticos en nuestras decisiones diarias. ¿Cómo implementarlo? Reflexiona antes de actuar. Pregúntate si tus acciones reflejan los valores cristianos de amor, justicia y humildad. Practica la honestidad, la generosidad y el respeto hacia los demás, incluso en situaciones desafiantes. Defiende con valentía los principios morales frente a presiones sociales o ideológicas. Cuarta, actuar en comunidad. La visión del tercer secreto incluye un llamado a la unidad y al trabajo colectivo por la fe. Enfrentar las crisis actuales requiere de esfuerzos conjuntos. ¿Cómo implementarlo? Únete a grupos de oración o comunidades religiosas en tu parroquia para fortalecer tu espiritualidad y compartir experiencias. Participa en actividades comunitarias que promuevan la caridad, la educación y la ayuda a los más necesitados. Comparte el mensaje de esperanza de María con amigos y familiares, inspirándolos a buscar una vida más conectada con la fe. 5. Ver el sufrimiento como una oportunidad de redención. El sacrificio de los mártires en el tercer secreto es un recordatorio de que el sufrimiento puede tener un propósito redentor si se ofrece con amor. ¿Cómo implementarlo? Ofrece tus dolores, pruebas y desafíos como una forma de acercarte más a Dios y de contribuir espiritualmente al bienestar de otros. Reflexiona sobre el significado del sufrimiento y encuentra en él una oportunidad para crecer en humildad y fortaleza. Acompaña a quienes sufren, brindándoles consuelo, apoyo y esperanza a través de tu testimonio de fe. 6. Difundir el mensaje de María. La Virgen María no solo vino a advertir, sino a inspirar. Su mensaje es una guía para superar la oscuridad a través de la oración, la conversión y la fe en el poder de Dios. ¿Cómo implementarlo? Comparte el mensaje de Fátima y las palabras del Papa Francisco en tu entorno, usando las redes sociales, conversaciones cotidianas o iniciativas educativas. Fomenta en los demás el hábito de rezar el rosario y buscar una relación más profunda con María y con Cristo. Promueve actividades que celebren las apariciones de Fátima, como vigilias de oración, conferencias o peregrinaciones. Balku 7. Prepararse espiritualmente para el futuro. La Virgen María advirtió que las crisis actuales pueden intensificarse, pero también ofreció esperanza. Prepararse espiritualmente es fundamental para enfrentar lo que está por venir. ¿Cómo implementarlo? Cultiva una fe sólida, estudiando la Biblia, los mensajes marianos y otros textos espirituales que te fortalezcan. Mantén una actitud vigilante y abierta a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un plan incluso en los momentos más difíciles. Participa activamente en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para renovar tu fuerza espiritual. Un llamado final a la acción. El mensaje del tercer secreto de Fátima y las recientes palabras del Papa Francisco no deben tomarse como una advertencia aislada, sino como una oportunidad para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. María nos ofrece su inmaculado corazón como refugio y el rosario como arma, pero depende de cada uno de nosotros decidir si aceptaremos este llamado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la humanidad, unida en oración y arrepentimiento, puede revertir los efectos de esta enfermedad silenciosa y cómo los pequeños actos de fe pueden tener un impacto global. También veremos cómo el mensaje de Fátima sigue iluminando el camino hacia una renovación espiritual colectiva. La fuerza colectiva de la oración, un escudo contra la oscuridad.
Uno de los aspectos más profundos del mensaje de la Virgen María, tanto en Fátima como en la reciente visión del Papa Francisco, es la invitación a la oración colectiva como herramienta para combatir las fuerzas del mal y enfrentar los desafíos espirituales y sociales de nuestro tiempo. Este llamado resalta la importancia de la unidad espiritual y el poder que surge cuando millones de corazones se unen en oración. La oración colectiva, un faro de luz en tiempos de oscuridad. La Virgen María no solo nos pidió orar individualmente, sino también unirnos como comunidad para enfrentar las pruebas. En Fátima subrayó que la conversión del mundo dependía de la oración constante y masiva, especialmente del rosario. Francisco, siguiendo esta enseñanza, ha enfatizado que las crisis actuales no pueden enfrentarse de manera aislada. Requieren una respuesta colectiva. El impacto de la oración en comunidad fortalece la fe individual. Al rezar en comunidad, cada persona se siente respaldada por los demás, encontrando consuelo y motivación para perseverar. Crea una red espiritual poderosa. La unión de miles o millones de personas en una misma intención genera una energía espiritual que trasciende fronteras. Refleja la comunión de los santos. La oración colectiva simboliza la unidad de la Iglesia en la tierra con la Iglesia celestial, mostrando que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Casos históricos. El poder del rosario en acción. La historia de la Iglesia Católica ofrece numerosos ejemplos de cómo la oración colectiva, especialmente el rosario, ha generado cambios significativos en tiempos de crisis. Primera, la batalla de Lepanto, 1571. Ante una amenaza militar inminente, el Papa Pío V convocó a los fieles a rezar el rosario. La victoria inesperada en esta batalla fue atribuida a la intercesión de la Virgen María, demostrando el poder de la oración comunitaria. 2. La caída del comunismo en Europa del Este, 1989. Se ha reconocido el papel del movimiento Rosario por la Paz en Polonia, donde miles de personas se reunieron para rezar, pidiendo la intercesión de María. Este movimiento espiritual coincidió con eventos políticos que llevaron a la liberación del bloque soviético. Tercera, milagros locales. En diversas apariciones marianas, como en Lourdes y Medjugorje, las comunidades que se unieron en oración han reportado sanaciones, conversiones y fortalecimiento espiritual. El rosario, un arma para enfrentar la enfermedad silenciosa. La enfermedad silenciosa, descrita por Francisco, que afecta tanto al cuerpo como al alma, puede parecer invencible. Sin embargo, María nos ofrece el rosario como un remedio espiritual. Cada cuenta, cada misterio, es una herramienta que fortalece nuestras almas y purifica nuestros corazones. ¿Cómo la oración colectiva combate esta enfermedad? Restaura la fe. Al rezar juntos, recordamos la presencia de Dios en nuestras vidas y su poder transformador. Sana divisiones. La oración compartida une a personas de diferentes culturas, idiomas y experiencias, recordándonos nuestra humanidad común. Protege del desánimo. En tiempos de soledad o desesperanza, saber que otros están orando por ti genera un consuelo profundo. Un llamado a la unidad global. Francisco, en su mensaje, invitó a los fieles de todo el mundo a responder con urgencia al llamado de María. Esta invitación no es solo para líderes religiosos o devotos fervientes, sino para cada persona, sin importar su trasfondo o nivel de fe. Acciones concretas para unirnos en oración colectiva. 1. Organizar vigilias de oración. Ya sea en parroquias, comunidades locales o en línea, las vigilias son un espacio poderoso para rezar juntos. 2.
promover cadenas de oración globales. A través de redes sociales y aplicaciones de comunicación, podemos unirnos en intenciones comunes. Tercero, fomentar el rezo del rosario en familia. Las familias son el núcleo de la sociedad. Rezar juntos refuerza los lazos espirituales y emocionales. La esperanza en medio de la oscuridad. El mensaje de Fátima y la visión reciente del Papa no son un presagio de desesperación, sino una invitación a la esperanza. Aunque enfrentamos una oscuridad creciente, María nos recuerda que la luz de la oración, especialmente el rosario, puede disipar incluso las sombras más densas. La elección está en nuestras manos. Podemos ignorar el llamado, continuando en un camino de indiferencia y materialismo. O podemos responder con fe y acción, contribuyendo a una transformación espiritual que no solo afecta nuestras vidas, sino también el destino del mundo. El siguiente paso: acciones prácticas para el cambio. En el próximo capítulo exploraremos cómo los fieles pueden implementar los sacramentos como parte de este llamado a la renovación espiritual. Analizaremos el papel de la confesión y la Eucaristía en la preparación de nuestras almas para los tiempos difíciles que María ha anunciado. Además, reflexionaremos sobre cómo cada acto individual, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia en esta lucha espiritual. Los sacramentos, puertas de gracia y renovación espiritual. En el mensaje de Fátima y en la reciente visión del Papa Francisco, los sacramentos se destacan como pilares esenciales para la transformación espiritual y la preparación para los tiempos desafiantes que vivimos. La Virgen María y el Papa han insistido en la importancia de regresar a una vida sacramental activa, como medio para renovar nuestras almas y fortalecer nuestra conexión con Dios. 1. La confesión, una vía de sanación espiritual. El sacramento de la reconciliación o confesión no es solo una limpieza de nuestros pecados, sino también una fuente de fortaleza espiritual. En Fátima, María pidió actos de arrepentimiento y penitencia como pasos necesarios para el perdón y la conversión. Francisco, en su mensaje, subrayó que la confesión es una herramienta esencial para enfrentar la enfermedad silenciosa que afecta al alma. Beneficios espirituales de la confesión. Sanación interior. Al confesar nuestros pecados, liberamos las cargas emocionales y espirituales que nos separan de Dios. Fortaleza frente a las tentaciones. La gracia recibida en la confesión nos protege y nos da la voluntad para resistir el pecado. Reconexión con la comunidad. El pecado nos aísla. La reconciliación nos reintegra en la Iglesia, fortaleciendo nuestros lazos espirituales. ¿Cómo practicarlo? Realiza un examen de conciencia diario para identificar tus faltas y áreas de mejora. Busca confesarte regularmente, no solo en tiempos de crisis, sino como un hábito de renovación espiritual. Vive la penitencia como una oportunidad para hacer reparación mediante actos de caridad, oración y sacrificio. Nasakun 2. La Eucaristía, el alimento del alma. En Fátima, María recordó a los pastorcitos la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Francisco ha reiterado esta enseñanza, instando a los fieles a acercarse al Santísimo Sacramento con reverencia y devoción. La Eucaristía no solo alimenta nuestras almas, sino que también nos transforma interiormente, acercándonos más a Cristo. Razones para priorizar la Eucaristía. Presencia real de Cristo. Recibir la comunión es entrar en una unión profunda con Jesús, quien nos fortalece en nuestras luchas diarias. Renovación espiritual. Cada misa es un recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos inspira a vivir con esperanza. Fuente de gracia. La Eucaristía
nos da la fuerza para cumplir con nuestra misión espiritual y resistir las influencias negativas del mundo. Las parroquias son más que lugares de culto. Son comunidades vivas donde los fieles encuentran apoyo y fortaleza. En este momento decisivo, la Virgen nos llama a revitalizar nuestras parroquias como centros de esperanza y acción espiritual. Acciones para fortalecer tu parroquia. Organiza vigilias de oración, especialmente enfocadas en el rosario, para unir a los fieles en intención común. Fomenta actividades de formación espiritual como retiros, conferencias y catequesis para todas las edades. Apoya proyectos de caridad local, mostrando el rostro misericordioso de la Iglesia a los necesitados. Vida. 4. Las redes sociales, un campo de evangelización. En el mundo moderno, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para difundir mensajes de fe y esperanza. Francisco, consciente de su alcance, ha alentado a los fieles a utilizarlas sabiamente para promover el mensaje de María. ¿Cómo evangelizar en las redes? Comparte mensajes positivos, reflexiones y oraciones que inspiren a otros a acercarse a Dios. Participa en grupos virtuales de oración donde se promuevan intenciones globales y locales. Evita participar en debates divisivos. En su lugar, busca construir puentes y mostrar el amor cristiano. Nano Ashu 5. La acción global. Una red espiritual de esperanza. El llamado de María no tiene fronteras. En un mundo interconectado, los fieles pueden unirse en oración y acción, creando una red espiritual capaz de transformar la realidad global. Iniciativas globales de impacto. Organiza cadenas de oración internacionales, enfocadas en intenciones específicas, como la paz mundial o la conversión de corazones. Participa en campañas de consagración al Inmaculado Corazón de María, uniendo a personas de diferentes países en un propósito común. Apoya misiones internacionales, tanto espiritualmente como con recursos, para llevar esperanza a lugares de necesidad extrema. 6. El testimonio personal, el lenguaje más poderoso. El testimonio de vida es una de las herramientas más efectivas para inspirar a otros. María nos llama a ser ejemplos vivos de fe, esperanza y amor, mostrando con nuestras acciones el poder transformador de Dios. ¿Cómo dar testimonio en tu vida diaria? Vive con coherencia. Haz que tus acciones reflejen tus creencias. Comparte tu historia. Habla con humildad sobre cómo la fe ha cambiado tu vida y cómo el mensaje de María te ha inspirado. Sé paciente y compasivo. No todos están listos para escuchar o aceptar el mensaje de inmediato. Tu ejemplo puede ser el primer paso para abrir sus corazones. Knockers. La promesa de María, esperanza y protección. María, en cada una de sus apariciones, ha ofrecido esperanza junto con sus advertencias. Su inmaculado corazón es un refugio para quienes eligen responder a su llamado. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la luz siempre vencerá a la oscuridad si confiamos en Dios y trabajamos juntos por un mundo mejor. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las crisis globales actuales, desastres naturales, conflictos y decadencia moral reflejan las advertencias de María y qué podemos hacer para prepararnos espiritualmente para enfrentarlas. También profundizaremos en la consagración al Inmaculado Corazón de María y su poder para transformar nuestras vidas y el mundo. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.